saludé, buenos días. Pepe Tassat, que es el responsable de esta iniciativa, quería que yo hiciera acá, volviendo a las palabras que usaba él, un encuadre también respecto de cómo ubicamos esta iniciativa dentro del Instituto de Políticas Culturales. Así que brevemente, y a riesgo de que haya dicho algo parecido la otra vez, por un lado, lo que queríamos contarles es la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Yo creo que vale la pena también ubicar la universidad. Es una de las universidades del Gran Buenos Aires, una de las universidades desarrolladas en el Gran Buenos Aires. Creo que ustedes saben que a la salida de la dictadura, al retorno de la democracia en el año 83, hubo un debate, hubo distintas opiniones respecto, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires. Hay una experiencia contemporánea, o bueno, ya previa, pero bastante cercana, que era el tema de la Universidad de París, que se había dividido en varias, y hubo quienes, yo por ejemplo me sumaba a esa, pensábamos que la Universidad de Buenos Aires no era bueno que siguiera creciendo y expandiéndose por todo el Gran Buenos Aires, sino dividirla, generar áreas, etcétera, para crecer en gobernabilidad, etcétera. Eso no fue lo que se decidió, lo que ganó es la otra tesis, y entonces en los años posteriores fueron tomando forma, fueron creándose otras alternativas universitarias en el Gran Buenos Aires, que yo creo que si hoy las miran, las analizan, creo que todas son muy interesantes, todas son, por lo menos, todas tienen algunas partes muy interesantes. Y en general una característica es que se han ido desarrollando, no repitiendo el mismo modelo de la Universidad de Buenos Aires. No sé si empezaba por acá, pero no sé si se ubican en esto, no, pues creo que tiene que ver. A mí me parece, entonces, esta universidad tiene una serie de notas características específicas, como creo que se analizan San Martín, General Sarmiento, etcétera, etcétera, cada una tiene sus notas características. Y una de esta universidad es el tema de la preocupación por la cultura, la preocupación por lo que se pueden llamar los estudios culturales, la preocupación que se manifiesta en diversas carreras que ha desarrollado, y en este Instituto de Políticas Culturales que se generó hace ya más de 10 años en la universidad. Primero abocado a la tarea particularmente de la publicación de un volumen anual que es Indicadores Culturales, que analiza una serie de elementos que sirven para medir, bueno, indicadores de desarrollo cultural, indicadores de gasto, inversión, bueno, toda esta es una historia que no vamos a contar acá, que creo que es una particularidad de la universidad y creo que sí es un material muy interesante. En estos últimos años ha crecido, tiene muchos otros aspectos. Y lo que hemos ido desarrollando en estos últimos años es particularmente entrar en temas de debate, de reflexión, en temas también que no solo tienen que ver con las políticas culturales, sino que tienen que ver, como esta iniciativa de hoy, con elementos conceptuales de fondo. En el fondo, valga la redundancia, creo que también esto es un intento más, este seminario, por comprender la Argentina, que creo que en el fondo es todo lo que hizo Kusch, intentar comprender más en profundidad la cultura, las culturas de América, en particular la de esta parte del mundo. Yo digo, en esa línea es que ponemos en marcha esta iniciativa que me parece que entonces como tal yo lo reunía con las características de la universidad, digamos, de su preocupación en estos temas, y que creo que, bueno, el trabajo que Pepe Tassat está realizando, este es el primer encuentro de estas características, pero viene precedido de otros, en los cuales hay una tarea de formación, de reflexión sobre la obra, sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch. Yo creo cuando no sé, nos acercamos a Kusch, creo que todos se han acercado antes seguramente, o no, pero bueno,
Yo creo que el dato que yo quiero subrayar de la mirada que hace, es él habla por ahí perdón, que después desde una perspectiva más especializada va a hablar Claudio, Cao Puyen, etcétera, pero digamos, desde una mirada más de un lego, digo, el tema del pensar situado, el tema de poder llegar a comprender, a buscar, a entender sin prejuicios, sin un juicio previo. Digo, que es lo que él dice, que es lo que venía sucediendo a los que se acercan a reflexionar sobre una cultura, sobre las características, las peculiaridades, y que lo hacen desde un juicio previo, un prejuicio, con lo cual no hacen sino encontrar lo que estaban buscando. No son capaces entonces de descubrir la novedad, de descubrir lo propio. Y creo que era creo, estoy convencido, que era el esfuerzo que él hizo a lo largo de su vida, en multitud de trabajos, de tareas, de manifestaciones, de escritos, que creo que vale la pena ahondarlos, profundizarlos, recorrerlos, pero me parece que esa una actitud de fondo la que él busca cambiar, ¿no? Incluso, como comentábamos con la profesora Zaffaroni, en sus escritos, en muchos de sus escritos, hay una crítica muy fuerte a la universidad. Esto falleció en 1979, digo, la universidad hasta ahí. Y creo que es bueno también reflexionar sobre esa crítica, y seguramente yo creo que si nosotros volvemos si la lectura, el trabajo, la reflexión, la comprensión de Kusch también nos lleva a volver a mirar, nos debiera volver a mirar sin prejuicios también lo que estamos haciendo hoy, en el cual también creo que vamos a encontrar novedades, los argentinos en general, cada uno en particular. Creo que también ahí hay una posibilidad de una actitud distinta, y que creo que esto en el fondo él también nos mueve. Por eso creo que es bueno que nos reúna en esta sala, ¿no? Bueno, yo aliento a que sigan la tarea estos 3 días, porque creo que realmente vale la pena. Yo agradezco particularmente, en este caso a Claudio, que está acá presente, a Cuyen, que no está hoy, estará mañana, y a Langón, que se han tomado la tarea de desarrollar toda una jornada sobre sus temas, y me parece que merecen nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y el esfuerzo de todos para que esto sea útil y provechoso. Ya estamos empezando, pero ya estamos hablando, antes de empezar, acerca de cómo sigue, porque la idea es que esto sigue acá, en Maimará, en otros lugares tiene que también dar continuidad a este esfuerzo, que me parece que es útil para comprendernos, como siempre, o tratar de descubrirnos, o tratar de entender. Creo que siempre es útil, incluso para seguir viviendo, para proponernos cosas, para generar proyectos, generar movilización interior y exterior también, y pasar a los hechos. Yo les agradezco a todos, agradezco a Pepe, que sé que tiene la fuerza y el sostén de todo esto. Y quedamos a disposición. Chau. Y que por supuesto es un lujo compartirlas con quien fue mi docente y por donde yo de algún modo ingresé en los años 90 en un curso de estética que se dictó en lo que era la Priliano Pueyrredón, en la Escuela de Bellas Artes, donde Rodolfo Cuyo dictó clases de historia de la cultura a principios de los años 70, y me parece que es importante compartir algo que ya habíamos charlado con Claudio Ongaro, que es esta situación de traspaso, ¿sí?, o de transferencia generacional sobre un pensador o un filósofo, un intelectual, que de algún modo quedó trunco. Quizás uno podría hasta pensarlo sin él ser un detenido desaparecido, pero sí que él realizó su autoexilio en Jujuy, en Maimará, y hay un corte generacional, ¿no?, con
con nuestra generación a la hora de pensar el trasvasamiento, ¿sí? Un poco de todas las reflexiones en torno a lo latinoamericano, que de algún modo fue el núcleo fuerte, o de ciertas ideas fuerzas que plantea Kusch en los años 60 y 70, ¿no? Que digo, como dice muy bien Carlos Kusch en el documental, su muerte fue muy temprana, y quizás, y esto podría ser una pregunta para plantear después a Claudio, uno de los motores, por lo menos que a mí me sigue motivando, y me parece que un poco quizás a todos los que estamos aquí, es poder repensar, poder reactualizar o revisitar categorías, ¿sí? Estético-filosóficas, más filosóficas, pero de algún modo mi formación es plástica y de historia del arte. Entonces hago hincapié o insisto sobre el planteo estético de Rodolfo Kusch. Es que esas categorías están inscritas en el contexto de los años 60 y 70. Entonces me parece que uno de los desafíos importantes que tenemos que intentar de algún modo saldar desde el presente es corrernos de esa mirada en ese contexto, en ese paradigma, podríamos decir, moderno, con respecto a un presente posmoderno y globalizado. Me parece que ahí uno puede muchas veces caer en errores o equivocarse en ese traslado de categorías del pasado, claramente en los años 60 y 70, desde una perspectiva posmoderna. ¿Por qué aclaro esto? Porque me parece que muchas veces las discusiones o los debates entre modernidad y posmodernidad ponen en cierta condición negativa esta idea de volver a pensar lo latinoamericano vinculado a los esencialismos. Y me parece que es un lugar de donde habría que poder rescatar y sacar el pensamiento de Kusch, donde muchos intelectuales, muchos teóricos o investigadores y críticos, sobre todo del arte, han ubicado el pensamiento de Kusch en esa lógica esencialista con respecto a la condición de lo latinoamericano. Me parece que eso es una buena pregunta, una buena reflexión a tener en cuenta, y me parece que algo de ese disparador está presente en el corto documental que vamos a presentar ahora. El otro motor fuerte en lo cual nos llevó a dos compañeros y a mí, a Juan Pablo Berch y a Sofía Lovicek, que quizás llegue un poquito más tarde, es esto que sucedió recién aquí. Cómo nos afecta a Kusch, cómo desde distintos lugares, desde distintas formaciones, de distintas disciplinas, desde espacios no institucionales, que en general son espacios populares a los cuales de algún modo se fue acercando Kusch por fuera de la universidad o por fuera de lo institucional más que de lo universitario, o su presencia en la Escuela de Bellas Artes en la década del 70 en la Prilidiano Pueyrredón, ¿no? Este vínculo con los artistas genera una transformación, una modificación, una alteración, una provocación, podríamos pensar, sobre la posibilidad de reflexionar ahora, el aquí, este pensamiento situado o gravitado por un suelo que nos llega y nos modifica, nos atraviesa y nos cambia. Cuando uno se encuentra con alguien y dice, ¿leíste a Kusch? ¿Conoces a Kusch? Hay algo que se mueve, como dice Carlos Kusch en el documental, que se moviliza desde los fueros más íntimos a la hora de poder pensar o intentar elaborar un pensamiento sobre el presente, sobre la realidad, sobre lo concreto. Y es interesante, cómo un filósofo como Kusch nos permite tener un acercamiento tan palpable, tan cotidiano en sus relatos, quizás en uno de los más contundentes, que es el de Indios, Porteños y Dioses, ¿no? Ese relato de viaje que se nos acerca a muchos viajes que realizamos nosotros, viajes de iniciación por Latinoamérica, por empezar a comprender las problemáticas que abarcan esta enorme categoría que mencionaba recién de lo latinoamericano, que me parece que es un desafío a seguir pensando. Entonces, vuelvo a reiterar, el motor es, bueno, ¿qué nos dice, qué nos llama, qué nos provoca el enfrentarse al pensamiento de Rodolfo Kusch? Lo que vamos a ver ahora nosotros, algunas búsquedas, algunos encuentros en torno al pensamiento de Rodolfo Kusch, básicamente es intentar poner en reflexión esta idea desde el presente con respecto a su pensamiento,
Y bueno, ir atravesando este camino o estos recorridos en torno a sus propios trabajos de campo. Hay muy pocas fotografías sobre Rodolfo. En general, todos conocemos la misma foto que aparece en la publicación de las obras completas, no tan completas, de la compilación de Fundación Ros, de Rosario. Entonces es bastante difícil llegar a la imagen, pero sí hay algo importante que ahora nosotros vamos a ver, que es toda la fotografía que él realizó de documentación de sus trabajos de campo, y me parece algo significativo y particular en su producción audiovisual, que es lo que él definió como los puchometrajes. Esas 3 producciones audiovisuales en el contexto de finales de los 60 y principios de los 70 me parece que hace a la particularidad de un filósofo, ¿sí?, trabajando sobre todo con la imagen, ¿no? En un sentido muy experimental, en algo básico como es el tratamiento con las diapositivas. Bueno, no sé, yo les propongo que lo veamos, que lo charlemos, y quizás a partir después de la palabra de Claudio Ongaro podamos volver sobre el documental y a charlar y a discutir, y me interesa sobremanera lo que puedan pensar o disparar esas imágenes, ¿sí? Creo que en estos últimos años, ¿sí?, hay aquí un hiato que se ha producido, gracias a los dioses, y que tiene que ver con esto, ¿sí?, que el orden de la identidad no necesita, en tanto que América Latina, no necesita ser demostrado, y que es posible, en tanto que simple mostración, la entrada en el diálogo, si ustedes quieren, internacional, transnacional, globalizado, o como ustedes quieran plantearlo. Creo que desde este lugar uno corre ya con la ventaja de no tener que explicitar, ¿sí?, quiénes somos. ¿Se entiende lo que intento decir? Hay una cosita ya que mencionaste a Gerardo Mosquera, porque también hay como cierta trampa, yo lo planteo en términos de trampa discursiva de este ideológico, porque esto que vos definís claramente, donde pensar desde América, que es una propuesta de Mosquera, también en él está presente, que es uno de sus textos clásicos, contra el arte latinoamericano. Y hay un poco esta idea de contra el arte latinoamericano. Implica esto que yo mencionaba al principio de los esencialismos. Pero el problema es que cuando se cuestiona desde una perspectiva contemporánea la crítica de los esencialismos, se corre el riesgo, desde mi punto de vista, de dejar atrás las posibilidades de transformación, de lucha, de sedimentación de un pensamiento que, uno podría decir, en el contexto de los 60, 70, tiene una huella muy fuerte, ¿sí?, sobre todo en el contexto de la dictadura y que uno no puede perder de vista a la hora de confrontar la latinoamericación, lo latinoamericano en términos de pensamiento. Me parece que ahí hay algo que es como una trampa, que es como difícil en el lugar donde uno puede pensar. Por eso yo un poco te lo tiraba al principio para ver si también vos lo podías reflexionar en esa línea, ¿no? Ya que trajiste a Mosquera, ¿no? Digo, porque aparte es muy provocador decir, sí, contra el arte latinoamericano. Bueno, de suyo, ¿qué implica el arte latinoamericano? O tiene que hablar de meramente de lo popular, de lo político o de la violencia. Lo latinoamericano solo tiene el destino de dar cuenta de esas referencias, o puede pensar en términos del lenguaje y el europeo, ¿no? Parece que ahí hay algo en el medio que puede provocar un olvido por cuestiones que dejaron marcas, que dejaron huella, por decir algo, las madres de Plaza de Mayo. Entonces, ¿cómo entra dentro de esta lógica de correrse de lo latinoamericano en términos de esencia cuando hay una lucha que se sostiene en el tiempo y que dio su transformación y su fruto, ¿no? Yo creo, ¿no? Y yo cuando hago referencia Lo pregunto porque yo no tengo una respuesta definida, ¿no? Pensar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo creo, y yo tomo en ese sentido a Mosquera
con el desde, ¿no? Fundamentalmente porque creo en esto que desarrollaremos en el otro bloque, y es el problema de la demostración. De ninguna manera, y yo creo que aquí hay solamente un problema, digamos, de categorías, ¿no? Implica el abandono de ninguna esencialidad, sino por el contrario, yo creo, dicho entre comillas lo de esencialidad, de lo que se trata es de darle la posibilidad justamente de expansión a dicha esencialidad, con todo lo que esto implica, es decir, con su propia memoria, ¿sí? Y con aquellos elementos justamente significativos que siguen estando presentes dentro de una formulación lingüística X. Con esto quiero decir que de ninguna manera intento pensar, digamos, una especie de bisagra entre el posicionamiento, digamos, actual de pensar desde América Latina, dejando de lado todo el proceso de historicidad, de ninguna forma, ¿no? A lo que voy es que si hay una diferencia, ¿sí? Es que hoy en día no tenemos que esforzarnos, entre comillas, vuelvo a repetir, en dar cuenta, en todo caso, de una esencia. Creo que el problema ha sido preguntarse acerca de dicha esencia. Que hoy no sea pregunta, me parece que es una oportunidad para el así, por seguir dentro de Cuyo. ¿Se entiende lo que intento decir? Que hoy en día el baste, entre comillas, sea suficiente el así, es un modo de producir desde América Latina. Que no sea necesaria la formulación demostrativa de un estar siendo así. Que baste, ¿sí?, la concreción, si ustedes quieren, de trabajar desde el así. Cuyen diría, en tanto que kairos o momento oportuno, ¿no? Yo diría, en tanto condición de posibilidad, ¿sí?, de una afirmación. ¿Se entiende lo que digo? Lo último que habíamos planteado y que me gustaría retomar, porque de alguna manera para mi gusto cierra también un poco el esquema que yo tengo en mente, era justamente esta relación entre lo mítico, lo ritual y la ceremonia, en donde creo que Rodolfo Kusch ubica el concepto de ceremonia en la mediación entre el mito propiamente dicho y el rito. Esto, de alguna manera, intenta dar cuenta no solamente del concepto de mestizaje, sino, y esto lo habíamos mencionado, esta formulación, digamos, de la falta, si ustedes quieren, de la necesidad del signo que nos traduzca el lenguaje que yo tomaba de la seducción de la barbarie. Habría en este esquema que intento plantear como una totalidad, digamos, de América entre lo que podríamos llamar una escisión irremediable, si se quiere, de una suerte de verdad de fondo, dice Kusch, de esto que él plantea en términos de naturaleza demoníaca, y la verdad de la ficción, dice él, de sus ciudades.
esto aparece muy explícitamente y desarrollado en varios textos, Indios porteños y dioses, de la mala vida porteña. El punto es qué es lo que esto implica, y creo que implica, entre otras cosas, la necesidad de dosificar las creencias, dosificar las creencias en lo dado, en lo que se da, de tal modo de poder generar y mantenerse en un movimiento que en términos de Kusch es el movimiento entre el creer y el no creer, entre el poder hacer y el no hacer. Y esto se da, para colmo, dice Kusch, simultáneamente. El punto es por qué. El punto, creo, es pensar cuál es el fundamento de esto, qué es lo que hay por debajo de esto. Y creo que, en términos de Kusch, la respuesta podría ser que la razón de este movimiento estriba fundamentalmente en el paisaje. Este concepto o esta concepción del paisaje que, en tanto vegetabilidad, dice él, puede mantenerse con la operación o puede mantenerse con la obra, con lo producido. El concepto de mito en Kusch aparece articulado fundamentalmente a partir de tres grandes temas que harían de alguna forma a la autoconstitución, si se quiere, en términos de la sujeción que planteábamos antes. Y estos tres grandes temas tienen que ver, por un lado, con la creación, por otro lado tienen que ver con la caída, y por otro lado tienen que ver con lo que Kusch llama la redención. Creación, caída y redención serían los tres grandes temas de la autoconstitución en la problemática mítica, que arrojarían, por un lado, que en el tema justamente de la creación estamos ante lo que nosotros mencionábamos antes como el meollo del domicilio existencial, mientras que en el tema de la caída estamos en el movimiento, digamos, de distancia o de espacio entre la sujeción propiamente dicha y lo absoluto, y por lo tanto la gran puerta, si se quiere, de acceso al saber. Y con respecto a la redención, estamos en esto que Kusch llama la hibris, es decir, en términos clásicos uno podría pensarlo como la desmesura, en términos más kuschianos podría pensarlo como la inmersión fundamentalmente de la existencia en lo que Kusch plantea como negatividad. En la negación en el pensamiento popular, él desarrolla, ¿sí?, este concepto de la negatividad como condición de posibilidad, digamos, de una afirmación. Repito, muy esquemáticamente, sí, lo mítico como concepción, digamos, de autoconstitución se puede dividir en estos tres grandes temas de creación, caída y redención. Es fundamentalmente porque en la mediación de esta tríada, para Kusch, se abre la puerta o la condición de posibilidad de acceder al orden de un saber. O, como diría también él, ¿sí?, la instancia a partir de la cual es posible pasar de la filosofía a la sabiduría. De alguna manera creo que hay una propuesta de recobrar el propio tiempo, si se quiere, de recobrar la propia experiencia de la temporalidad, y que es la temporalidad del sacrificio,
para Kusch, para en última instancia justamente poder adueñarnos del tiempo, poder, si se quiere, apropiarnos de una temporalidad, valga la redundancia, propia. Esto está muy claro, para mi gusto, en la negación del pensamiento popular, porque uno podría de hecho preguntarse, ¿no? Bueno, cuando nos disponemos a hablar de Rodolfo Kusch, estamos hablando de Kusch como filósofo, y esto creo que es una pregunta legítima. O cuando nos proponemos o nos disponemos a hablar con respecto a Rodolfo Kusch, estamos hablando de la filosofía de Rodolfo Kusch. No sé si se entiende la diferencia, pero es gruesa. Una cosa sería, de hecho, pensarlo a Kusch como filósofo, ¿sí? Y otra cosa es pensar su producción, ¿sí?, como una filosofía. Yo creo que en cualquiera de los casos, uno de los puntos claves que nosotros tenemos es esta manera de abordaje a partir de un concepto de cultura, en tanto un pensar situado, o esto que mañana o pasado desarrollará el profesor Langón, de la geocultura. Yo simplemente acoto desde esta perspectiva lo siguiente. Sí, en términos de Kusch, todo pensamiento sufre, digamos, la gravidez del suelo. De alguna manera se nos aparece como una suerte de primera oposición al campo de una universalidad. Lo que esto no quiere decir que nos aparezca como una oposición a lo que podríamos plantear, como hace él, en términos de un universal situado. No voy a entrar en pormenores de esto, pero sí tengamos en cuenta, creo que aquí la influencia heideggeriana también es bastante fuerte, ¿sí? Uno podría, de hecho, distinguir o tratar de desarrollar o hacer hincapié sobre el hecho de qué es lo que se entiende por situacionalidad o qué es lo que se entiende por sitio, ¿sí? Y esto lo había hecho en los años 50 Heidegger, cuando plantea la diferencia justamente entre espacio, lugar y sitio. Creo que en el caso de Kusch se toma la categoría de sitio y no de lugar y no de espacio, fundamentalmente ¿por qué? Porque el concepto de sitio implica la fundamentación de lo relacional, por decirlo en términos más cercanos a nosotros, porque implica esta relación entre variantes que hacen al concepto de identidad, según citábamos a Frege hoy a la mañana. Que no así funciona si hubiese utilizado el concepto de lugar o si hubiese utilizado el concepto de espacio. En el esbozo de la antropología filosófica americana, Kusch dice que la cultura es un molde simbólico para la instalación de una vida. Esto, entre otras tantas cosas, querría decir que está pensando el concepto justamente de geocultura como algo, por supuesto, más allá de lo racional, pero también como algo más allá, creo, de la filosofía en sí mismo. Yo al principio decía, parafraseándolo también, y esto creo que es uno de los elementos claves que hacen a la vigencia, en lo que planteaba Juan Pablo hoy a la mañana, de lo que hace a la posibilidad de la continuidad, si se quiere también, que cada cultura engendra su propia teoría. Es decir, que lo teórico es efecto, ¿sí?, de dicho proceso. Y en este caso la filosofía ligada a un suelo, digamos, y como expresión, únicamente puede ser entendida como
la posibilidad, digamos, expresiva de una subjetividad colectiva o, si ustedes quieren, de este sujeto plural. Y cuando daba el ejemplo anecdótico de la vieja Pueyrredón, me refería también justamente a esto, ¿no? Hay un hecho de facto, uno podría haber planteado en ese momento, y el hecho de facto es que estamos aquí. Estar aquí constituye en términos de Kusch justamente lo que él llama el horizonte simbólico. Y subrayo esto, que aunque sea provisorio, dicho horizonte simbólico, es la única condición de posibilidad para la vivencia. El, entre comillas, marco de dicho horizonte simbólico es lo que hace posible que se efectivice, si se quiere, una vivencia. Desde esta perspectiva es entonces que Kusch nos dice reiteradas veces que la cultura supone un suelo en el que obligadamente se habita. Y sabemos que entre el habitar y el hablar hay una íntima conjunción. Si el lenguaje es la casa del ser en términos heideggerianos, etcétera, 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 más allá de esto, el punto es que en tanto que se habla, se habita. Y creo que el orden de este hablar constituye la habitualidad, y lo remarco a propósito, la misma raíz, constituye la habitualidad de lo que da como resultado un tipo determinado de estancia. Uno podría preguntarse desde este lugar entonces si el orden de el habitar este suelo implica o bien lo que emerge del suelo o bien lo que se sumerge en el suelo. Y con esto estamos indicando dos movimientos que parecieran ser, entre comillas, contrarios. Por un lado, la emergencia, ¿sí? Es decir, aquello que desde el suelo sale hacia la luz, y por otro lado, sumergirse como aquello que adviene desde arriba y se implanta o enraiza en un suelo. Si uno sigue por esta línea, se encuentra con un Kusch que nos dice que si hacemos hincapié en lo que emerge del suelo, hay un acto de aquello de lo que rehuye, dice él. Es decir, aquello que intenta escaparse, salir del suelo e irse a otra parte. Si subrayamos el orden de lo que se sumerge, dice Kusch, estamos ante el peligro de la pasividad. ¿Por qué? Porque se trataría de algo que adviene, ¿sí? Se mete por debajo de la tierra y se fija, y queda quieto. Kusch en otro contexto va a decir, esto tiene que ver con la enfermedad, con lo infermo, digo yo, ¿no? Es decir, con lo fermo, lo quieto, lo cerrado, adentro. Y justamente de lo que se trata es del opuesto.
Se trata de la salud, se trata del sacrificio, se trata de la salud que en su engañosa etimología esconde su entrañable conexión con el orden del valor. De hecho, la salud, en tanto que saletudo, es eso, es valor. ¿Está bien? Yo me imagino, me acuerdo clarito el ejemplo que diste la otra vuelta, de lo del habitar y lo de Kusch en el Congreso de los Arquitectos, que venía por eso, ¿no? De Heidegger en el Congreso de los Arquitectos, que venía todo por lo mismo. Ahora, cuando ya me venís con la salud y la parte de arriba y la parte de abajo, me perdí totalmente. Pero bueno, dejalo, seguí. Estoy intentando decir esto. En términos de Kusch, habitar un suelo implica, entre comillas, dos posibilidades. ¿Por qué? Porque en tanto instalación, ¿sí?, en un suelo, uno puede pensar aquello que, en tanto que se cultiva, en tanto que culto, ¿sí?, emerge y produce dicho suelo. Lo que sale de abajo de la tierra y se va para arriba. Sale del horizonte o de la línea del suelo, ¿sí? Pero también puede implicar pensar aquello que llega y le adviene al suelo, ¿sí? Lo que no salió de ese suelo, pero que le viene e intenta implantarse allí, intenta enraizarse, ¿sí? Y él dice, en cualquiera de los dos casos, si nos quedamos con uno solo de los modos, corremos un riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos quedamos con aquello que emerge, hay una suerte de movimiento de escapatoria, entre comillas, ¿sí? Si nos quedamos con aquello que adviene e intenta implantarse, ¿sí?, se nos va ahí adentro, se fija, se enraiza y no se mueve. Ahora, Sí. este es el arriba y el abajo, entre comillas. No, yo solo entendí, lo que no entendía qué querés llegar con... No entendía para dónde viene, eso claro que lo entendí, la parte de arriba y la parte de abajo. Un edificio de varios pisos. ¿Cómo lo uniste que no entendí lo de la salud cuando había dicho? Que era insano la parte... Aquello que adviene, ¿sí?, aquello que se enraiza, aquello que se fija en un suelo, puede ser pensado como lo enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra enfermo quiere decir justamente eso, enfermo, fermo, quieto, cerrado e inmovilizado dentro de sí mismo. Lo opuesto a la salud, es decir. ¿Por qué? Porque la salud, categoría sí, que él de alguna manera desgrana, ¿sí?, en algún momento, tiene que ver en su raíz indoeuropea con la saleturo, que significa valor, ¿sí? Dicho de otra manera, cuando nosotros nos saludamos, nos damos salud, nos otorgamos valor, es un acto de reconocimiento del otro, ¿sí? La salud, ¿sí?, en tanto que valor, conlleva, en términos de Kusch, el espíritu del sacrificio, es decir, del orden de lo sacro. Esto es la salud. En la negación del pensamiento popular él llega a decir, ¿no?, el punto es saber en nombre de qué vale la pena el sacrificio.
¿En nombre de qué? El acto nominativo, por lo cual, ¿sí?, la salud se constituye en tanto que sacro como sacrificio. Esto es el valor, ¿sí? Por eso la oposición. Bueno, cuando él se pregunta esto, creo que entre aquello que se escapa del movimiento, digamos, de abajo hacia arriba, y lo que se pasiviza, si se quiere, del movimiento de arriba hacia abajo, él se queda, lo digo con una terminología que nos es también cercana, con lo que acontece, es decir, con la mediación entre el rehuir y la pasividad. Es casi una manera de pensar que la cultura de alguna manera concilia, de alguna manera encuentra aquel o aquellos símbolos que justamente pueden contener el doble movimiento ascensional o de ascenso y descenso. Yo me atrevería a utilizar una palabra que él no utiliza, yo me atrevería a utilizar la suspensión. Creo que este es un modo de pensar la cultura como el acontecimiento que suspende, de alguna forma, lo que acontece entre lo que rehuso y lo que pasivizo. Y creo que de aquí es necesario, en la medida en que me atengo a la letra concordada con el doctor Tassat, a que si esto fuese así, independientemente del modo en que tengamos de llamarlo, a mí me interesa pensarlo desde la suspensión, pero si seguimos más literalmente a Kusch, podemos directamente pensarlo como la mediación, ¿sí?, de un signo. Perdón. Que en algún textito que tengo por ahí, Kusch sí usa el término suspensión. Así. ¿Y cuál? ¿Se acuerda? En uno que no creo que ande por ahí, ¿Perdón? que se llama El misterio del pensar. No, tengo una fotocopia. Después te lo comento, lo más pero importante es no estar en las horas. lo maneja en el mismo sentido. Suspender la acción. Jamás había leído la palabra suspensión, por eso me llama la atención. Algo que pensamos del diseño de la jornada fue juntarlos, ¿bien? Y la idea es que van a habitar juntos estos 3 días. Sí. Digo, lo voy a retomar después con el Perfecto. texto de Kusch, capaz que sacarlo de otras puntas, pero me has dado con el acierto fundante. Acertaste con una palabra que él maneja, creo. La verdad que me sorprende, ¿no?, esta palabrita, entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad la palabrita en sí misma la vengo pensando desde mucho tiempo, por otros motivos, y dicho muy concretamente, como además es el lugar donde me interesa sobre todo ubicarme, cuando pienso este tipo de cosas, lo hago desde la problemática de las estéticas contemporáneas, ¿sí? Vengo trabajando la categoría de la suspensión desde las prácticas performáticas en la estética contemporánea y creo que la posibilidad, digamos, de pensar lo que o subpende
tiene que ver con esta condición a la cual quizás coincidentemente pensaba Kusch de la posibilidad de ubicar el símbolo como mediador, ¿no? Saliendo, digamos, de ese esquema que planteábamos hoy a la mañana. Con lo cual, si después este texto lo podemos leer, sería fantástico. Muy bien. Ateniéndome entonces, decía, a la letra pautada con Pepe Tassat, creo que esta mediación, esta conciliación, que sí es lo que yo he leído utiliza Kusch, entre estos elementos, puede dar cuenta del concepto de gesto y por lo tanto algo muy cercano a lo que trabajábamos este invierno pasado con la gente de gestión, justamente. ¿Por qué? Porque si de lo que se trata en este orden de la mediación tiene que ver con un gestar, o con este gesto planteado en términos de Kusch, por un lado tenemos que siempre se trata de un proceso en movimiento, ¿sí? Y esta es una característica ya de suyo muy interesante. Por otro lado, implica que el gestor lo que hace es mencionar la acción sin mencionar al sujeto o sin mencionar al individuo. Es decir, que piensa y menciona, si ustedes quieren, el núcleo actitudinal más allá del individuo que la ejecuta. Dicho de otra manera, le pone, lo digo con terminología más cercana quizás a nosotros, le pone nombre a lo que se hace sin nombrar lo propio o al sujeto propio de quien en tanto que causa, efectiviza dicha acción. ¿Se entiende lo que digo? No, sí. Es el caso del lenguaje quechua. Sí. Todas sus menciones de acciones, no hay un sujeto que las haga, sino son acciones directamente. Exactamente. Yo creo que de esto se trata, o creo que en donde se podría ubicar no solamente el problema del símbolo, sino también de esta función conciliadora de la cultura, ¿no? En esto que si nosotros le otorgamos la categoría de gesto, como lo hace Kusch, ¿sí? Kusch quizás diría, no corremos el riesgo de quedarnos con nombres vacíos, ¿no? ¿Se acuerdan la referencia del nombre de la rosa? Stat rosa pristina nomina nuda tenemos. Digo, si al nombre de la rosa le sacamos la esencia de lo rosa, ya sabemos cuál es el riesgo, ¿no? De quedarnos con un nombre desnudo, con un nombre vacío, a la manera de Humberto Eco. El punto es que, si esto es así, el gestar, digamos, o el gestor, en tanto menciona la acción, lo hace, digamos, en pos de recobrar, si se quiere de alguna forma, de rehacerse de un símbolo que Kusch plantea en términos de un símbolo local. ¿Para qué? Para dar con su propia humanidad, dice él. Un símbolo local para dar con su propia humanidad, y que por supuesto hace que en el análisis, por ejemplo, de la cultura como entidad, Kusch nos hable hasta de esta categoría tan
cercana a nosotros hoy en día, que son estos, los gestores culturales. Él llega a decir en La cultura como entidad que asumirse como gestor cultural implica el abandono de la propia biografía, que implica el abandono de esta propia biografía como un elemento catalizador, dice él, de lo que todos los otros requieren. Y esto, entre comillas, de todo lo que los otros requieren, es lo que él llama lo popular. En el sentido obviamente fuerte del término, es decir, lo popular como populus, es decir, la totalidad de los que habitan, la totalidad de los que constituyen la habitualidad. Uno podría decir la totalidad de los que hablan. ¿Se entiende lo que digo? Con lo cual, en términos de Kusch, el gestor cultural encuadra de alguna manera el auténtico creador, inclusive. ¿Por qué? Porque el creador, desde esta perspectiva, es el gestor, dice Kusch, de sentido dentro de este horizonte simbólico que se constituye como localidad. Creo que aquí uno podría fácilmente, además, interpretar ahora sí la cuestión o el problema de lo local o de la localidad en tanto que locus, ¿sí? Es decir, en tanto que voz. Por eso antes decía, todos los que habitan, ¿sí? Y uno podría ponerle, si queremos, todos los que hablan, ¿sí? Lo local, en el sentido de locus, se constituye también como el elemento fundacional de un cuerpo en tanto que voz. La gestión desde esta perspectiva para Kusch aparece cuando se toma en cuenta entonces el problema, digamos, existencial, que en realidad subyace al orden de la cultura. Y va a ser desde este horizonte justamente simbólico que es posible, entre comillas, lo que Kusch plantearía como crear mundo. Obviamente, concepción de crear mundo que sería necesario institucionalizar. Crear mundo, repito, que sería necesario estructurar a nivel de las instituciones. Y hago un breve paréntesis y prometo cumplir con el horario, simplemente porque no puedo hacer a menos. Kusch en aquella época hablaba de este concepto de gestión, de este concepto de gesto, como aquello que subyace a la cultura, y de este horizonte que en tanto habitualidad crea mundo. Ustedes saben que la actual Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Venecia tiene como título, como propuesta general, Iluminaciones. No voy a entrar en detalle, aunque podríamos estar de aquí a Navidad del 2025. ¿Por qué? Por muchas cuestiones, entre otras, ¿sí? Porque toma el concepto de luz en relación al concepto de nación, pero además, como si esto fuera poco, toma el concepto de luz en el modo particular en que fue aplicado en Tintoretto, y ni siquiera en todo Tintoretto, sino en 3 obras particulares de Tintoretto que de alguna manera quiebran, ¿sí?, entre el Renacimiento y el Barroco.
propuesta complejísima, si las hay entre las últimas, pero que, interesantemente, viene como efecto de lo que fue la Bienal anterior para mi gusto, ¿sí? La Bienal anterior de Birnbaum tuvo como propuesta curatorial y eje temático una frase que fue cambiada 20 días antes de que la Bienal empezara. La Bienal anterior se había propuesto como tema crear mundos, creare mondi en italiano. Poco antes de la inauguración de la Bienal, el concepto de crear fue cambiado por hacer. Y de hecho, la propuesta temática y curatorial de la anterior Bienal de Venecia terminó siendo hacer mundos. Entre crear y hacer hay un abismo donde creo podemos ubicar lo que estaba planteando recién en relación a Cluj. Creo que solamente desde este lugar se puede entender, ¿sí?, por qué la Bienal actual propone, de alguna manera, pensar, si ustedes quieren, el concepto de Estado a través de la luz. ¿Se entiende lo que digo? Cierro el paréntesis. Gracias. Si esto es así, habría que revisar, creo, cómo Rodolfo Kusch toma la cuestión de lo popular. Por un lado, creo que lo popular él lo entiende con elementos que la caracterizan, como por ejemplo la tradición rota que, dice él, no encontró su eco en actividad consciente. Por otro lado, lo popular él lo entiende como lo diacrónico que pesa sobre nuestro quehacer, y por otro lado lo popular él lo entiende como motivo o motivación para reflexionar de alguna manera nuestra dislocación cultural. Una dislocación cultural que impide, de alguna forma, lograr una suerte de eficiencia filosófica. Con lo cual, a partir de esto, uno podría preguntarse, de hecho, si lo filosófico en sí mismo es popular. Y de aquí las implicancias, creo, que lo filosófico trae aparejado. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo filosófico trae aparejado la suposición de un método o de una metodología y valga la experiencia, paréntesis de por medio, de lo que implica, por ejemplo, en nuestras estructuras curriculares, las cátedras de metodología de la investigación, ¿sí? Las cátedras de metodología de la investigación que supuestamente preparan para lo que, en términos generales, tendría que ser el resultado de una propuesta de tesis, su desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto porque una de estas experiencias en la maestría, por ejemplo, de Alejandro Iglesias Rossi,
tuvo que ver con intentar, entre comillas, el delirio. ¿Es posible o sería posible pensar una metodología de la investigación para maestrando en este caso de artes, ¿sí?, pero aplicada sobre las categorías de Rodolfo Kusch? En términos formales y académicos, uno no tiene ninguna alternativa más que contestar no. Es imposible. En realidad, uno corre el riesgo, ¿sí?, de no estar haciendo metodología de la investigación en términos formales, ¿sí? Lo que pareciera ser que, en realidad, para Kusch esto no querría decir no investigar. En las consideraciones acerca del método, Kusch nos dice justamente, entre otras cosas, que el método es un camino, ¿sí? Y no es que esté haciendo una referencia crítica a lo que en realidad ya desde cierta perspectiva había criticado el mismo Heidegger, ¿sí? Mejor que caminos seguros que haya sendas perdidas por los bosques, ¿sí? Digamos, más allá de la acepción, digamos, heideggeriana del problema del camino, o de seguir los cánones o las reglas o principios a partir de los cuales poder establecer cierto tipo de suposiciones que nos pueden llevar a una demostración de lo supuesto, y considerando además el orden del sujeto como algo en sí mismo supuesto, en esto Kusch, digamos, no tiene, me parece, ninguna duda, ¿sí? Hay un punto de partida que es de base, y es la relación supuesta, no solamente de la relación entre un sujeto y un objeto, sino que hay una suposición en tanto que el sujeto es la suposición de la suposición, ¿sí? Subjectum, ¿no? Lo que se subpone, lo que se pone por debajo. Es decir, el sujeto es una hipótesis en sí mismo. El punto de partida es hipotético que hipotiza. ¿Se entiende esto? Sí. Kusch plantea justamente que hay un método que predomina sobre la meta. Hay un camino, ¿sí? Hay una metodología que predomina sobre el lugar de alcance, si se quiere. A partir de lo cual, él se pregunta, bueno, pero entonces, ¿de qué se trata investigar? ¿Qué es realizar una investigación? Y contesta que investigar es seguir la huella del pie. Investigar, en términos de Kusch, sería seguir un rastro, seguir una marca, seguir una huella. Uno podría entonces preguntarse, bueno, seguir la marca o la huella, o la marca de la huella del pie de quién, ¿sí? Seguir la marca, la huella del pie del otro, contesta Kusch. ¿Desde dónde? Desde la suposición. Es decir, desde el sujeto, que en tanto es supuesto, y no es supuesto saber, diría Lacan, ¿sí?, que en tanto sí mismo se constituye como hipótesis para investigar. ¿Se entiende lo que digo? Marco la diferencia porque también es una categoría o es una formulación muy cercana a nosotros y que puede llevar a algún tipo de problema o de confusión. No se trata del sujeto supuesto saber de Lacan. Se trata de la suposición de ser sujeto.
¿Sí? Ergo, este punto de partida o esta hipótesis como punto de partida intenta dirigirse a lo otro pensado como objeto, que lo que hace es confirmar lo que ya sabía de sí. Ergo, Kusch está diciendo de alguna forma que investigar es ir tras la huella de aquello que en tanto se encuentra ya se sabe de sí. ¿Me explico? ¿Se explica? Esto querría decir entonces que habría una suerte de fijación en este estatuto epistemológico de las llamadas metodologías de la investigación, de aquello que en tanto de suyo ya está presente en el orden del sujeto, y por lo tanto Kusch dice se trata de un movimiento circular. Esto es, entre comillas, conclusión, que investigar desde el estatuto epistemológico de las ciencias sociales, tal cual como las hemos heredado de las corrientes europeas occidentales, ancladas o nacidas en el seno del positivismo, evolucionismo, etcétera, 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 es hacer tautología, dice. Tautología. Ta, uta, logos. ¿Sí? Lo tautológico, ¿sí?, es lo que dice lo mismo de sí. Es lo que nos exige la ciencia. ¿Perdón? Es lo que nos exige la ciencia. Cuando presentamos, tenemos que presentar en base a los protocolos que esperan que presentemos. Bueno, por eso digo, esto es un problema, ¿no? Y lo discutimos la Sí. Esto es por eso yo el paréntesis que hice antes tenía que ver con esto. Cuando de parte de Utrecht, Iglesias Rossi me propone, ¿sí?, para una maestría, una cátedra de metodología de la investigación, yo lo primero que digo es no. ¿Sí? No. Por varias razones, ¿sí? Pero fundamentalmente porque lo que se presentaba, a ver, lo digo en términos no académicos y muy coloquiales, era el delirio, ¿sí? Es decir, una propuesta que intente dar metodología de la investigación, ergo epistemología, ¿sí?, desde el pensamiento de Rodolfo Kusch, cuyo punto de partida y de base es la oposición entre la episteme y la doxa. Le dije a Alejandro, está bien, te hago doxología entonces, porque no pareciera quedar alternativa, ¿sí? Si el concepto de episteme, tal cual como lo critica Kusch, ¿no?, en tanto que ciencia, él le opone la cuestión justamente de la opinión, ¿sí?, la doxa clásica de los griegos. Bueno, desde lo propositivo, lo único que uno podría hacer allí es eso, dar una clase de doxología. ¿Qué es eso? Delirio, ¿no? Y una consulta, desde la investigación, acción participativa, por ejemplo, o desde otros, o sea, nuevos desarrollos en cuanto a estos temas, ¿hay alguno que se acerque o que pudiera, más allá de si después es factible en este contexto institucional al que te estás refiriendo? Yo, a ver, personalmente yo creo que sí. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una de ellas es, y lo traslado a mi pequeña experiencia, que uno puede seguir llamando a la cátedra metodología de la investigación, ¿sí? Y en los contenidos de dicha metodología de la investigación puede hacer cualquier otra cosa.
porque que esto pueda tener otro nombre el día de mañana es un efecto casi, digamos, de la superficie, ¿no? Quizás pudiendo dar cuenta de algo del orden del saber. Si esto, seguramente desde esta perspectiva, ya no es ni filosofía, ni antropología, ni todo lo que uno quiera ponerle en el medio, en realidad es cierto, pero no sé si es demasiado importante que deje de serlo. ¿Me explico? Pero quizás habría que ponerle nombre a lo que se hace sin nombrar al que efectiviza esa opción. Sí, es posible. A lo que yo intentaba contestarle era fundamentalmente que quizás el nombre lo podemos dejar para después, mientras en lo grupal que intenta tener una aproximación a una determinada problemática del saber, haya un movimiento, ¿sí?, que intente dar cuenta de las preguntas, si se quiere. No sé si me explico. Sí, está bien, pero estaba pensando en otra cosa, usando un término que vos dijiste ahora, de darle un nuevo nombre. La institución también podría cambiarle el nombre. Sí. Incluso inventar la institución. Sí, claro. En Uruguay tenemos un ejemplo muy clásico. La Universidad de la República, bueno, por supuesto, hoy por hoy es autónoma, etc., pero de todos modos está regida bajo leyes. En cierto momento, por una ley de comienzos del siglo XX, se creó la Cátedra de Conferencias de la Universidad, a cargo del doctor Carlos de Ferreira. Entonces, en realidad era la Cátedra de Ferreira. No tenía un título de la cátedra de tal cosa. Era la Cátedra de Conferencias, sí, pero no se preocupó que hizo una conferencia, sino que lo que pasó a ser el nombre era la Cátedra de Ferreira. ¿Qué quiero decir? Podría ocurrir que determinado tipo de acciones, como las que se están intentando ahora, deban volver a poner el nombre en la responsabilidad de la cátedra de fulano de tal, como en definitiva en cierta medida lo eran, puesto que las cátedras son sillas, ¿no? La cátedra de fulano de tal, más que la cátedra de tal tema de fulano de tal. Porque lo que va a importar es cómo esté orientada la cátedra y no cuál sea el tema. ¿De qué era la cátedra que ganó Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca? Era la cátedra de Francisco de Vitoria. No sé de qué era. ¿Me explico? Sí, sí. Inventó el derecho internacional, pero no se llamaba, no había derecho internacional. Bueno, ya estamos hablando, digamos, de grandes cosas, ¿no? Si para colmo le ponemos en el medio de la cuestión de la invención, yo creo que es factible, sí, a ver, que lo institucional, digamos, ponga nuevos nombres, entre comillas, ¿no? Creo que es mucho más difícil, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sumamente complejo. Estoy de acuerdo digamos, contigo, ¿no? No le podés decir nunca que no a una cátedra de eso. ¿Cómo? No le podés decir nunca no. No, justamente. Tenés que decir no para decir sí. Justamente. Yo creo que en todo caso, la cuestión nominativa de las cátedras, ¿sí?, será un resultado de efectos, digamos, a posteriori, ¿sí? Ante la alternativa, yo creo que, como no me parece que institucionalmente haya demasiadas posibilidades, ¿sí?, y digo, un epistemólogo, ¿sí?, que se hubiese sentado a escuchar la epistemología cuyana, ¿sí?, seguramente hubiese querido cometer algún acto de homicidio o de homicidios colectivos ante lo que allí acontecía. Creo, sin embargo, que es preferible, dada que esa es la posibilidad, ¿no?, que también uno tiene, de seguir hablando de metodología de la investigación en
términos formales y que en todo caso los efectos de la vivencia de dicha praxis en la metodología de investigación el día de mañana conlleven eso también, si se quiere, un cambio de nombre. No tanto por lo de metodología de la investigación en el sentido literal y filológico como lo plantea en las consideraciones acerca del método, por ejemplo, Kusch, sino por el concepto mismo de epistemología, o fundamentalmente por el concepto de epistemología. Bueno. Úrsula, me paso, pero 2 minutos nada más. Él plantea esto en términos de tautología. ¿Por qué? Porque dice justamente que en la investigación de alguna manera se confirma o se contradice, pero lo que de hecho está supuesto por un sujeto y que se ubica indefectiblemente en el mismo nivel, dice Kusch, de lo mismo de lo humano. Y él, tras lo que pareciera ir, es tras la diferencia en sí mismo. Uno podría pensar, dice Kusch, que bueno, tendría sentido el intentar el orden de una aclaración, digamos, del pensamiento en sí. Pero intentar además objetivarla, dicha aclaración, es mera simulación. Es el mero simulacro. Aclarar el orden del pensamiento que se piensa a sí mismo. Entonces, dice Kusch, se trata de ordenar, y se pregunta, ¿no?, lo sistemáticamente aclarado, que es además una formulación heideggeriana, ¿no?, lo de la aclaración, esta Lichtung, como claridad. Se pregunta, bueno, ¿hay que darle un sistema a los modos en que el pensamiento se aclara a sí mismo? Y se contesta que en realidad de lo que se trata es de llegar, dice él, dónde está lo otro, en tanto que puesto como ajeno. Y en tanto que puesto como ajeno, encierra, él dice, lo mismo de dos. Lo mismo de dos. ¿Qué sería esto de encerrar lo mismo de dos? Kusch se contesta, el pensar en general. El pensamiento en general. Referencia, para mi gusto también, mareschalliana del dos, ¿no?, que del amor navegante dice, es de donde nace la pena, dice Leopoldo Marechal. Es decir, la penía, ¿no?, en términos míticos. Esto querría decir entonces que sería en el método y en este camino, digamos, que en tanto se pone en marcha, ya se está en el orden del sentido, dice Kusch. Ya hay sentido en tanto comienza lo procedimental del camino. No es ir tras la búsqueda de. Es por eso que para Kusch el método surge desde la operación en sí misma. Sería la operabilidad la que da cuenta del método y no el método de un tipo determinado de operación. Ergo, el método supone de alguna manera la descripción de cómo se puede recorrer, digamos, un camino, pero, dice Kusch, en el operar en sí mismo no hay modos determinados, sino, y aquí utiliza la famosa categoría, apuestas.
no hay modos sino apuestas, que obviamente es una referencia, no olvidemos esto de los contextos que decíamos antes, obviamente de Finitud y culpabilidad de Ricoeur. Apuestas, ¿por qué? Fundamentalmente porque no tenemos un corpus, lo mencionábamos hoy a la mañana, que avale la suposición, digamos, de la no rigurosidad, y el único supuesto con el que contamos es nuestro no saber, dice Couch. Esta actitud, digamos, metódica, que en realidad se constituye casi, dice él, como un antimétodo. ¿Por qué? Porque consiste en poder ubicarse en la contradicción misma, que va a tener poco y nada que ver con la salida hacia algún tipo de sentido que nos dé cierta tranquilidad. ¿Sí? Esto querría decir, y aquí está, ¿no?, la posición crítica que él tiene en relación a la concepción de la investigación en términos epistemológicos clásicos. Bueno, uno investiga, va tras la búsqueda de ese sentido, es el sentido tranquilizador que viene después cuando encuentra, ¿sí? Cuando, entre comillas, concluye. Desde este lugar me parece que él está planteando el antimétodo, ¿no? Desde este lugar me parece que está planteando la imposibilidad de la salida, dado que la única posibilidad de sentido, ¿sí?, es lo operativo en sí. Esta suerte de operatividad metódica, ¿sí?, implica para Rodolfo Couch poder incurrir en la más absoluta ambigüedad. Hay, y ustedes saben, la diferencia cabal que hace Couch entre la pequeña palabra y la gran palabra, o la palabra poética, dice él en el esbozo de la antropología filosófica, que como tal no entra en el campo del lenguaje, sino que trasciende la posibilidad del lenguaje. Esta idea de poder pensar la palabra como algo trascendental al orden de lo lingüístico, me parece que no es de ninguna manera un modo de entender la segregación de un sujeto, sino en todo caso un efecto de un proceso que uno podría pensar en términos de compensación, de un efecto compensador. ¿De qué? De su propio estado de caída, tal cual como lo habíamos planteado en los tres modos o los tres temas que incluye el concepto de mito para Couch. Es por eso, o desde aquí, que me parece que para Couch es importante esta concepción, digamos, del informante, del que en tanto que habla lo que hace es explicitar en el lenguaje su propia referencia. ¿A qué cosa? Al orden de lo absoluto. Pero un orden de lo absoluto con el cual está constante y permanentemente cohabitando. ¿Sí? Uno podría decir con lo cual está permanentemente hablando. Esta formulación del habitar en tanto que habla, Couch dice, se completa con el gesto ritual. El efecto del intento de completud con el gesto ritual daría como resultado no solamente que no hay un método entonces, sino la implicancia de lo que sería replantear en cada caso
los contenidos y las formas del método mismo. Insisto, yo no sé si lo estaba leyendo o no, pero al mismo tiempo, ¿sí?, Lacan, del otro lado del océano, estaba empezando a decir el uno por uno, ergo, que todo el psicoanálisis se crea en el discurso de un uno sujeto en tanto que uno por uno. Cabe la posibilidad de que Lacan haya ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo pregunté alguna vez. Me descartaron dicha posibilidad, no sé desde dónde, ¿no? Lo cierto es que es cierto lo que vos decís. Hasta donde yo sé, Lacan llegó a Venezuela, a Caracas. No sé si le habrá pasado por abajo del brazo algo de Cuyo. Como tampoco sabíamos tan explícita y cabalmente, ¿sí?, que el nombre de la rosa de Humberto Eco es más argentino que lo argentino en un punto, ¿no? Más allá de las explicitaciones en las apostillas, ¿no?, que hace el mismo Humberto Eco, uno terminó sabiendo muy a la postre, ¿sí?, que cuando Eco fue invitado por primera vez a dar una charla en el año 71 en la Universidad Nacional de Córdoba, parece que se llevaba debajo del brazo unas cuantas cositas, ¿sí? Y esas cuantas cositas son el nombre de la rosa, ¿no? Argentina, la calle Corriente. Termino con este bloque, Úrsula, inmediatamente. Creo que hay una posibilidad de pensar una suerte de carácter de metarracionalidad, obviamente, que hace de alguna forma perder la objetividad del investigador, pero esto no quiere decir, cuando digo perder la objetividad del investigador, perder la verdad de la investigación en sí. Uno creo que tendría que preguntarse a la manera de Kusch qué tipo de sujeto de hecho hay, si es que lo hay, además, en un texto vivencial. Y casi con esto vuelvo a la cuestión de la palabra que mencionábamos hoy a la mañana. Abandono la ahora sí crítica lacaniana que aborda Rodolfo Kusch en las consideraciones, ¿sí?, porque si no tendríamos que analizar la cuestión del efecto de significante y la cadena de significante que él critica en este texto, pero sí me detengo 2 segundos en esta suerte de hueco que nos presenta Rodolfo Kusch, a partir del cual nos habla de ese espacio, digamos, dejado por el hombre en el medio de una trama, dice él, de la lengua, en el medio de la trama de la lengua, y que es ese hueco aquello que habla de su propia significación. Creo que ese hueco que habla de su propia significación es lo que él va a ubicar en la mediación mandálica. Y esto es el elemento clave de lo que constituye, en términos de Kusch, el gesto simbólico. Con esto quiero decir que
no hay alternativa más que partir del propio cuerpo convertido en símbolo. Kush nos dice que es la propiedad del cuerpo propio, valga la redundancia, ¿sí?, que en tanto constituido como símbolo nos da el puntapié, entre comillas, inicial. En donde lo fundamental obviamente son los efectos, es decir, no en el mito en sí, sino en su sacrificio, y por lo tanto, no en el mito en sí, sino en su sacrificio y en lo que uno ha hecho con ello, dice Kush. Ergo, es una manera de ensimismar, me parece, de plasmar, ¿sí?, en el orden de una mismidad, a un sujeto que en tanto absoluto media, o está en el medio, entre dos opuestos. Ergo, uno podría decir que si en la estructura que yo les mencionaba antes teníamos el mito y el rito, y yo decía hay un movimiento que va del mito al rito, pero que intenta retornar al orden de lo mítico, pero se encuentra con la barrera del símbolo, es esa mediación del orden de lo simbólico donde Kush ubica la propia sujeción. Es decir, la sujeción estaría fundamentando el orden del símbolo mismo.